Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. El Señor viene pronto. Prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. La paz de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los radios escuchas de esta emisora, muy especialmente de esta audición. Jesús dijo: soy Alfa y Omega. En esta noche los invito a orar a Dios, a todos los hijos y las hijas de Dios, por todos los necesitados y también por todos nosotros. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos, sea tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Te pedimos por las viudas, por los pobres, por los huérfanos, por los menesterosos, por los enfermos y por los niños de todo el mundo. También te rogamos por todos tus hijos y tus hijas que están en este mundo, que los ayudes siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche, como todas las noches, ustedes, apreciables escuchas de esta audición, pueden apreciar siempre el sentido de la enseñanza que nos dejó el pastor Aquiles por el Espíritu Santo, conduciéndonos por la enseñanza a este lugar que ha nacido en este país, que es el pueblo santo, nacido según las profecías y según la determinación de Dios con nosotros, los gentiles, ¿no? Así como Dios fue con los judíos, se manifestó con ellos, con los profetas, dándole promesas y esperanza, también a nosotros, los no judíos, nos dio esperanza y nos dio la certeza a través de su Hijo Jesucristo, a aquellos que le aceptamos, que la promesa de la vida eterna a los que recibieron al Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, que fueron los judíos, pero a los que le recibieron dióle potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos que le recibieron, ¿quiénes fueron? Sino nosotros, los que no pertenecíamos al pueblo elegido de Dios, al pueblo que apartado de Dios para darse a conocer al mundo, como fue el pueblo de Israel. Pero, según la determinación de Dios, fue necesario que todo esto, que ya es historia y que aconteció en Israel, sucediese. Estaba escrito por los profetas que el Señor Jesucristo no lo iban a aceptar. Ellos esperaban un rey que los libertase de sus enemigos, y lo esperan aún. Pero el Señor Jesucristo nació como estaba escrito por los profetas.
nacido de una virgen, humilde, y bueno, con todo lo que nosotros sabemos que aconteció en la vida de nuestro Señor Jesucristo en Israel. Y hoy tenemos, por la gracia de Dios, esa enseñanza que nos alcanzó. El Evangelio a todos nos alcanzó en la misma manera. Y hoy el mundo cree. El mundo cree en Él. Pero nos falta una parte, y es de estar de acuerdo y aceptar la enseñanza de ese Salvador que hemos aceptado. Como maestro debemos de aceptarlo, porque así está escrito, así Él lo enseñó a sus discípulos, y quedó escrito para nosotros, para que seamos en la misma manera que Él fue en aquel entonces. ¿Cómo estaba Israel hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo se manifestó en Israel? Y tenían muchas religiones, con muchos pareceres diferentes, creencias diferentes. Pero el Señor hizo posible que aquella gente que tenía diferentes pareceres y enseñanzas en la época, como eran los fariseos, como eran los saduceos, como eran los herodianos, los samaritanos, llegasen a ser iguales, a tener la misma mente y el mismo parecer, con hechos, y no palabras solamente, sino hechos que están escritos para que nosotros veamos que es posible la unidad, es posible la hermandad, es posible aceptarnos los unos a los otros, porque hay hechos que hablan y que todos creen lo que pasó. Y ahora, ¿por qué nos puede parecer que no se puede hacer? Que estas divisiones y disensiones que tiene la humanidad por las religiones, por las denominaciones, sin una razón bíblica, sin un fundamento bíblico, ¿pueden más que el mandamiento del Señor Jesucristo? ¿Pueden más? ¿Por qué? ¿Porque los hombres son mayores que Dios? ¿Que los hijos de Dios que escribieron la Escritura? No. Dios es mayor. Y el Señor Jesucristo dice que Él venció todas las cosas, aún la misma muerte. Y Él dijo cuando resucitó y antes de ir al cielo: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Y mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y bueno, tenemos algo que hacer por el Señor Jesucristo, los hijos y las hijas de Dios. El Señor Jesucristo está a las puertas de su regreso, como Él lo prometió, y a nosotros nos ha tocado el último tiempo, donde debemos prepararnos y hacer las cosas que Él enseñó y mandó. Y yo quería compartir con ustedes en el Evangelio justamente la palabra del mismo Señor Jesucristo, para que nosotros veamos lo que está escrito, si estamos de acuerdo o no, si nuestro estado es como el Señor Jesucristo enseñó. Donde dice a sus discípulos:
en San Mateo, capítulo 23, versículo 8 en adelante. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Claramente lo dice el Señor Jesucristo. Primeramente le dice, no queréis ser llamado Rabí, que quiere decir maestro, porque uno es, dice, vuestro Maestro, el Cristo. El cristianismo tiene un principio por nuestro Maestro. No podríamos volver a la enseñanza de nuestro Maestro si no hubiese escrito nada de su enseñanza ni de sus mandamientos, si desconociésemos la enseñanza de este Cristo, nuestro Maestro y Salvador. Pero Él dejó escrito y todos tenemos la misma palabra, los cristianos. Tenemos el mismo Maestro. Por eso es posible la unidad y la hermandad. Porque Él lo hizo primeramente. Y dejó para nosotros que habríamos de sobreedificar sobre esos principios o fundamentos la manera que lo podíamos hacer. Por eso tenemos que echar mano a lo que Dios nos ha alcanzado, que es su palabra. Si esto es así o no es así, si tenemos razón o no. En la justicia de Dios está nuestro derecho, como muchas veces lo he dicho, semejantemente a la justicia de nuestro país. Tenemos las leyes que nos corrigen cuando hacemos una cosa mala o nos confirman que estamos bien cuando hacemos el bien. En la palabra de Dios, la justicia de Dios, que es para todos en la misma manera, también nos corrige o nos aprueba según nuestros hechos. Y lo que no aprueba la justicia de Dios es que tengamos maestros que enseñen diferentes, El cristianismo no puede tener maestros con enseñanzas diferentes, porque el único maestro es el Cristo, como estaba leyendo, y vuelvo a repetirlo. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí o Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿A quién le dijo el Señor Jesucristo estas palabras? A sus discípulos, a los que creían en Él, a los que habrían de creer después por la palabra de los discípulos, es a saber, a nosotros. ¿Dónde está el lugar para las religiones y las organizaciones que los hombres han hecho en la palabra de Dios? ¿Cuál es la religión que está escrita para darle lugar a los hombres a dividirnos y a separarnos? No hay, no existe. No lo hay. El Señor Jesucristo tuvo que venir y tomar carne y enseñarnos todas estas cosas que hoy las leemos, la enseñanza clara que podemos ver en las palabras de nuestro Maestro. Leemos un poquito más abajo y dice: y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre,
el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Dios, nuestro Padre, uno solo es. ¿Y sus hijos? ¿Cómo podemos estar separados, divididos, enemistados? ¿Cómo podemos creer que estaremos en el cielo juntos cuando aquí en la tierra no queremos saber el uno del otro, no queremos tratarnos? Pero el Evangelio es el que hace posible en nosotros la fraternidad, la hermandad, la igualdad, así como lo fue Cristo en su enseñanza, en su vida y aún en su muerte, derramando su sangre por todos, comprándonos a precio de sangre a todos. No hizo diferencias. Su amor nos alcanzó a todos. Nosotros, como enseñados de Él, como hijos de Él, en la misma manera tenemos que serlo. Quiero invitarlos para el próximo domingo a las 16 horas en Camino Maldonado, 4940, entre Veracierto y Ródano. A las 16 horas los esperamos a todos por el Espíritu Santo, para tratarnos, para conocernos, para investigar juntos la palabra de Dios, que es clara como siempre hablamos y como nos dejó la enseñanza nuestro pastor e hijo de Dios, el pastor Aquiles Carrera, que en esta semana pasada estuvo siendo fecha de su partida, ya 3 años que no está con nosotros, pero tenemos las enseñanzas y el sentido que Él nos dejó por el Espíritu Santo para todos. Por eso los invitamos y los esperamos por el Espíritu Santo. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, es pueblosantouruguay@gmail.com. También pueden comunicarnos con nosotros por la página de Facebook que tenemos, Pueblo Santo Redimido de Jehová, donde hay material que compartimos con todos ustedes y con todos los hermanos, dando siempre la palabra con ese sentido único que por Dios hemos recibido y que la Escritura nos confirma. No es una mentalidad nuestra o un parecer nuestro, porque seríamos uno más. ¿Qué habría de diferente siendo uno más dividiendo? No, nosotros estamos para unirnos, para hermanarnos, para juntarnos, como dijo el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no junta, derrama, porque divide, separa. Y eso es lo que han hecho justamente no los hijos de Dios, no los hijos de Dios. Por eso tenemos que, los que hemos entendido y entendemos la palabra de Dios, tratarnos y allegarnos a donde nos juntamos por Dios. También quería corroborar con este texto de San Mateo que he leído y que ustedes saben bien que está escrito en la oración que el Señor Jesucristo hizo antes de ir al cielo, orando no solo por sus discípulos, sino también por los que habrían de creer después por la prédica de los discípulos. En San Juan
capítulo 17, versículo 20 en adelante, en esa oración tan especial, el Señor Jesucristo decía así: mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, que el Señor está orando por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Estas palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo nos hacen ver, como toda la palabra de Dios, el amor del Señor Jesucristo para con sus discípulos, los apóstoles, que trabajaron junto con Él, padeciendo de todo, como lo leemos en las Escrituras, de todo, como padeció el Señor Jesucristo. Y muchos de ellos, la mayoría, llevados a la muerte, a las prisiones, a los azotes, al hambre, al frío, a los mayores padecimientos en sus vidas, por la palabra de Dios y por el sentido de la palabra de Dios, de alcanzarnos a todos en la misma manera, en la misma manera. Los que habrían de creer después de ellos es a saber nosotros que seamos uno, era la oración del Señor Jesucristo, con la misma mente y el mismo parecer. Así se conocieron los primeros cristianos. Así fue la prédica de esos apóstoles que todos nosotros hoy creemos. Así fue la prédica del apóstol Pablo, otro hijo de Dios que, enseñado del Señor Jesucristo, con ese sentido único, tratando de que la gente entendiese a Cristo y la enseñanza de Cristo, una sola para todos, para todos. Pienso que no es difícil de entender, porque la Escritura respalda este sentido único que lleva Pueblo Santo y que enseñó el pastor Aquiles en muchos años de su vida, con sacrificio, tratando de hacer saber lo que Dios le enseñó y le reveló para nuestro tiempo. En esa manera tratamos nosotros también de llegar hasta ustedes con ese mismo sentido único de Dios para todos, en la misma manera, porque el Señor Jesucristo, así como enseñó, un día volverá, como Él lo prometió, y está a las puertas por todas las cosas que están sucediendo en este mundo. Todo se ha cumplido de acuerdo a las Escrituras, y volverá por nosotros los cristianos, los que somos hermanos y hermanas y nos tratamos como tales.
Dios no hace acepción de personas. Dios no es Dios de disensión. Eso lo han hecho los hombres, pero Cristo no. No. Y a muchos dirá, dice, en el último tiempo, apartaos de mí, obradores de maldad, porque han dividido la humanidad, lo que Él vino a salvar, lo que le costó la vida al Señor Jesucristo. Hoy lo manejan por intereses, por ganancias deshonestas, pero el Evangelio es para todos, para salvación, no para perdición. Bueno, Dios bendiga ricamente a todos y bueno, los invito a que nos escuchen todas las noches por el Espíritu Santo. Dios bendiga a todos.